Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años. Vos, en lo importante. Hay sonidos que nos llevan, que nos transportan, que nos sitúan en un lugar. ¿Dónde les parece que estamos? ¿Qué está pasando allí? Bueno, hoy nuestra conexión interior, Gustavo, va por un viaje sonoro, justamente, ¿no? Por un viaje sonoro y da lástima interrumpir eso, ¿no? Porque Sí. son esos sonidos que inmediatamente a uno le dan calma, le dan tranquilidad y lo ponen como en sintonía. Este, y me animaría a decir, jugando un poco con las fechas, que tiene también algo de Noche de la Nostalgia, ¿no? De la nostalgia, de ese sonido, de la recuperación de esos sonidos, de la puesta de valor en sonido en este mundo tan visual, y esa capacidad que tienen los sonidos de transportarnos, de situarnos en situaciones, en lugares que quizás sea, no sé, después lo dirá la invitada, pero quizás sea junto con otros los sentidos, con el olfato, esos sentidos olvidados, pero que inmediatamente uno huele algo, uno escucha algo y lo transporta a lugares, malos o buenos, según lo que sea, pero lo transporta vivencialmente. Y de eso se trata un poco la invitación de hoy, a partir de un trabajo que hace muchos años nuestra invitada viene desarrollando en ese mapa sonoro del Uruguay, que es un trabajo realmente valiosísimo, ¿no? Invalorable, y que además ahora tiene una nueva faceta, una nueva vertiente, que es un poco también de lo que vamos a hablar con la excusa de algo que vincula muchísimo al mundo rural, al ser humano, además en general y a lo largo de miles de años, que es su vínculo con el caballo. Y la recuperación de esos sonidos, de ese mundo de los caballos, con testimonios de personas, pero también de actividades vinculadas a ese mundo, creo que es una excusa perfecta, y por eso sí es lo del principio, ¿no? Lo de que tiene algo que ver con esa nostalgia de ese mundo, que en realidad no es un mundo que fue, es un mundo que todavía sigue estando y que también muchos abogamos para que se siga manteniendo. Entonces la invitación es hablar con Ana Rodríguez, Ana Cecilia Rodríguez, montevideana, pero de hace 20 y pico de años, vinculada con Tacuarembó, antropóloga, que es otra de esas cosas que yo siempre digo, ¿no? No imaginemos el mundo de lo rural solamente con aquellas trabajos u orientaciones o profesiones directamente vinculadas, es mucho más amplio nuestro mundo, y vamos a ver cómo una antropóloga está trabajando en temas vinculados con esa ruralidad, y una antropóloga de origen netamente montevideano, es decir, no es que sea una sarquena, es netamente montevideano. A pesar de lo cual ahora la vamos a encontrar en Portugal, dicho sea de paso, en una pequeña villa de Portugal, donde está ahí por un par de meses. Así que eso nomás, estar este rato charlando con Ana para que nos cuente un poco de ese mapa sonoro del Uruguay, y en particular luego de Radio Bayo, la radio a caballo. Mm. Ana Cecilia, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Encantada, re contenta de estar acá con ustedes. Contanos cómo es esto de una antropóloga metida en hacer ese mapa sonoro del Uruguay. ¿Qué es lo que te llevó sobre todo a poner la atención y a que te despierte tanto interés eso, registrar sonidos de nuestro país que tienen seguro ese componente que dice Gustavo, ¿no? Uno con el olfato lo tiene muy, muy presente Sí. o con el gusto asociado a veces a la niñez. Con esto nos pasa lo mismo, yo creo, ¿no? Con el sonido fue tal cual, fue para muchos seguramente transportarnos a algún momento, a algún lugar. Es como atávico, ¿no? El olfato y
y el sentido del sonido tal vez sean de los sentidos más atávicos. Bueno, esto empezó, yo llevo todo ese tiempo, sí, que dice Gustavo, en Tacuarembó, exceptuando 5 años que me fui a vivir al País Vasco y ahí estuve viviendo en el campo, en el Valle de Carranza, y ahí, bueno, trabajé con ovejas, por eso Ujú. me gustan las ovejas, aunque no me considero apta para producir con ellas, pero eran ovejas de ordeño. Ovejas carranzanas. Y ahí estudié y me regalaron mi primera grabadora de sonido profesional. Estaba estudiando para hacer documentales. Yo hacía tiempo venía filmando también en Tacuarembó. Pero en realidad después mi conexión fue con el sonido, fue en mis primeras experiencias con microfonía profesional. Y lo primero que empecé a grabar fueron los sonidos de mi vida cotidiana, de las tareas que hacía con las yeguas, con las ovejas, del propio paisaje sonoro. Y existía en aquel entonces, 2012, en España, unos mapas sonoros que hoy en día uno ya no existe, que es el de los gallegos, era Escoitar, y existía el mapa sonoro del País Vasco, y ahí subí los sonidos que grabé yo. Y me acuerdo que eran, creo que 2 de la mañana, que subí los sonidos y enseguida se comunicaron conmigo, fue increíble. Este, y, no soñaba que no iba a seguir viviendo allá y que iba a volver a Uruguay y que iba a poder hacer un mapa de Uruguay, Ajá. pero sí que tenía ese gran deseo. Y bueno, después pasaron unos años y concursando con muchas escrituras y muchos procesos que pasó el proyecto hasta que consiguió la financiación de los fondos concursables en 2016 y bueno, y a partir de ahí sí pude, digamos, empezar a estructurar para Uruguay, con la diferencia que, digamos, las referencias que conocía en España eran de gran, tenía mucho peso lo colaborativo, mucha gente mandaban sonidos Ujú. de diversas partes, ¿no? Con una geolocalización para poder ubicarlo lo más exactamente posible en el mapa. En sí, el mapa está abierto a esas colaboraciones, pero bueno, hay una especie de curaduría o algo así que yo llevo porque, bueno, lleva tiempo y gestión. Y hasta ahora los procesos con los que hemos grabado han sido también de proyectos, ¿no? Entonces tienen un nivel importante de comunidad, de participación o de colaboración comunitaria, para que no sea únicamente mi sensibilidad, ¿no? Ah, esto me suena lindo, lo pongo, ¿no? Para que haya como un sello, digamos, de selección, de cierto nivel de representación, digamos. La gente elige y graban ellos también, ¿no? En las actividades que hacemos. Ujú. ¿Qué particularidad tiene que tener ese sonido? Lo que la gente decida, a veces piensan en cosas del entorno, por ejemplo, una vuelta que estuvimos en Cuchilla Casa de Piedra, en Cerro Travieso, que fue con Mercedes, que creo ya la conocen en este programa. Ella trabajaba con unos grupos de ganaderos en esa zona, y bueno, es una historia larga ahí de mi tesis, pero bueno, yo había pedido un sitio para poder hacer otra actividad colaborativa y participativa, y me recibieron en la escuela. Ujú. Ahí la gente lo que decidió es que siempre había un sitio que siempre se escuchaba el viento, que era abajo de unos pinos, y después con los niños hicimos una lista de cosas que ellos querían saber. Ya se habían organizado en invitar a algunas personas para preguntarle cosas del lugar, para quedarse con ese registro. Bueno, elaboramos las preguntas, ¿no? Cómo preguntar para que esa información surja y organizarnos. Bueno, quién pregunta, quién graba. Vino una invitada, contó la historia de la capilla, y ahí surgieron preguntas también espontáneas de los niños y grabaciones que hicieron del entorno. Así que una mezcla entre grabación del entorno y de la voz humana. Mm. Para ubicar ahí a la audiencia, Ana, porque lo dijiste al pasar, Mercedes Figari, que por otro lado estuvo como artista invitada en determinado momento en Arte Hoy en Perspectiva, pero que es ingeniera agrónoma. Yo soy su marido y ella efectivamente trabajaba en esa zona de Tacuarembó, que es Cerro Travieso,
de la cual además tuvimos más de un participante, porque ahí funciona la Liga de Fomento Campamento Artiguista, que es donde tiene su base, es una organización de productores ganaderos de la zona, y si los oyentes que siguen Conexión Interior se acuerdan de unos franceses radicados en el Mm. Uruguay, en el medio del campo, bueno, son de esa zona, y en esa zona está la escuela exactamente en ese lugar en ese lugar de Cerro Travieso, que tiene ese nombre poco conocido seguramente para mucha gente, pero que dice mucho. Está esa escuela, una escuela rural obviamente, y enfrente hay una capilla que tiene unos cuantos años, hecha en piedra, preciosa, eh, donde en algún momento yo fui técnico además de esa organización de productores, y algunas veces nos reuníamos los productores en la propia capilla. Digo, son esas cosas lindas que tiene la vía del interior. Eso simplemente para contextualizar, porque Ana lo dijo al pasar, para que la gente ubique el lugar y las personas nombradas. Perfecto, perfecto. Ana, Mencioné a Mercedes también por la cuestión de los caballos, por si en algún momento Mercedes pinta mucho llegaba. caballo, Claro. mucho, y le quedan espectaculares. Sí. Y volviendo, quiero aprovechar de decir, Sí. volviendo también, en Tacuarembó Ana ha hecho muchas cosas también, ha estado vinculada con gente en otra zona de la cual también hemos hablado mucho, que es la zona de Cuchilla de Laureles, es una zona de esas famosas quebradas del norte. Ahí ha hecho trabajo, y luego, ya entrando en materia ahora de lo de Radio Bayo, más hacia el sur del departamento, hacia la zona de Curtina, porque de ahí con su socio, digamos, que es Robert da Silva, que es alguien que seguramente en algún momento tengamos como invitado también en Conexión Interior, porque es un gaucho, pero de primera planta, que tiene mucho para contarnos, y han empezado esta otra cosa, Ana, de Radio Bayo, que quizás nos puedas contar un poquito. Contanos, Ana, porque nos tiene intrigados el eslogan es Radio Bayo, una radio a caballo. Y a ver, te propongo empezar antes de escucharte contarnos, de vuelta, Bueno. situarnos a través del sonido en eso. Vamos. ¿Cómo vas bien, Roberto? Ahí, Chetito. Ya, vámonos. Este es uno de los compañeros. De basura. Vamos. Ay, no. Vamos, dale. Para. Contanos, Ana, contanos más de Radio Bayo entonces, de cómo surge y en qué áreas trabajan en particular, y por qué decidieron poner el foco ahí en el caballo y en los sonidos del caballo. Bueno, yo no escuché mucho lo que pasaron, pero asumo que sería Violeta. Sí, sí. Ah, bueno, Radio Bayo surgió 2019 más o menos. La idea de reutilizar unas grabaciones y unas entrevistas que teníamos, porque con Robert da Silva sacamos un libro en el 2009 que se llamaba Jinetes, Domadores y Troperos, Domadores, Jinetes y Troperos. Donde, claro, la autoridad en el tema era Robert, que fue un trabajador rural mucho tiempo. Y bueno, yo en aquel entonces estaba trabajando por un proyecto con el Obispado de Tacuarembó, por una financiación que tuvimos del País Vasco. Hicimos se llamaba Centro de la Memoria, y la idea era generar documentación sobre la historia y la cultura de los pueblos, pero que la propia gente generara esa información. Lo que pasa que a Robert le pudimos contratar un año. Ujú. Y entonces después él tomó una tarea específica. Habíamos pensado una publicación pequeña, pero después se transformó en un libro, y él trabajaba con grabaciones, hacía entrevistas. Y claro, las grabaciones refieren a un universo mucho mayor, y para Radio Bayo decidimos, bueno, retomar la voz y la expresión de la gente, porque además mucha gente mayor ya había fallecido. Habíamos entrevistado, por ejemplo, un señor tenía 103 años cuando lo entrevistamos, de Curtina. Y bueno,
no sé, nos parece como documentos que es importante volver a poner en circulación y buscar circuitos también como de resocializar, porque no es solo la historia personal, sino una historia social. Y el caballo nos permite hilar un montón de cosas. ¿Me ibas a decir algo? No, te iba a proponer eso, que Ah, escucháramos un pedacito, un fragmento de una de esas entrevistas donde, para que el oyente entienda un poco más también de qué es eso de poner en circulación que señalabas. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber tu nombre y tu edad. Virgilino Benítez, 48 años. Decime, ¿vos sos domador desde qué edad empezaste a domar, Virgilino? Domamos muy chico, por lo menos empecé a andar a caballo muy chico. Que vos tengas registro con qué edad galopeaste el primer potro. Y capaz a los 8 años, 9 por ahí. Con 8 o 9 años. Agarrado. Agarrado, sí. ¿Y con qué edad empezaste a galopear solo? Así, sin Como a los 12 años ya estaba solo. galopeando solo. Sí. Vos que domaste caballo y amansaste mulos también. Andaba el mulo, sí, pero yo siempre los mulos que tuve se agarró. Ahí tenemos un fragmentito, entonces, ¿esto forma parte de Radio Bayo? sí, hay una sección que recuperamos aquellas grabaciones. Por ejemplo, en el caso de Virgilino Benítez, no entró en el libro, está su papá, Virgilio Benítez, que fue un jinete muy famoso, campeón del Prado, 20 años campeón del Prado, y también fue domador. Y entonces, en el mapa sonoro tenemos una sección que le llamamos archivo y ahí trabajamos algunos pequeños fragmentos. Eh, es decir, traemos algunos audios y los ponemos en contexto, en relación con otras cosas. En algún momento integrarán también los programas. Hasta ahora los estamos poniendo ahí a disposición. En el mapa sonoro se pueden descargar, tiene una pequeña descripción. Eh, Perfecto. bueno, entonces, como decía, trabajar con el caballo nos permitía no solo la gente que tiene oficios altamente especializados, ¿no? Como la doma o los caballos deportistas, ¿no? Como son los de jineteada o bueno, de carreras, pero en el mundo en el que nos movimos son carreras cortas. Y también me habías preguntado por qué esa zona, Ujú. Curtina. Bueno, fue el área en la que ya habíamos hecho algo, o teníamos entrevistados del libro, o yo había trabajado también con el tema de Bonilla y Batoví. Es una zona que tiene un pasado agrícola bastante fuerte. Y ahí habíamos estado haciendo unos audiovisuales sobre el cultivo del maní. Entonces también son tareas en las que los caballos trabajan en la agricultura y los carros. En algún momento Virgilino, la persona que escuchamos, en otra grabación también habla de los carros, de cómo era ir en carro desde Sauce de Batovía a Tacuarembó. Y un nivel, digamos, de una sensibilidad actual, que es la de los niños, que también nos dan el pulso, digamos, dado el conocimiento fino que llegan a tener algunos de ellos y su nivel descriptivo, los niños. Y bueno, esta vez hay más mujeres, ¿no? Mujeres que de repente porque son productoras rurales o porque iban a caballo a la escuela o porque no vienen de familias de carreristas, pero las chicas son carreristas, tienen el apoyo de la familia. Ujú. Gustavo. Ana, no, al pasar, porque mencionaste el libro, pero no dijiste el título de ese libro, simplemente para que quede anotado. Jinetes, domadores y troperos, del 2009 es. Claro, porque en ese libro, bueno, como el título lo indica, muchas de las primeras notas terminaron en ese libro y luego pasan a esto. Eh, no sé, a mí me parece que vale la pena poder mencionar la importancia que tiene ese trabajo, esa acumulación de testimonios de personas comunes, de personas de a pie, donde a partir de esas historias de vida y con la excusa en este caso del caballo, como bien explicaba Ana, se va urdiendo, ¿no? Toda esa historia de un pago en particular, que es esa zona, pero
que se multiplica a lo largo y ancho de todo el país. Y me parece que eso es lo interesante y valioso, y de poder tener el rescate de esos materiales que por ahora, si uno los quiere escuchar, están alojados ¿dónde? ¿Cómo hace uno para poder entrar en ese mundo sonoro, Ana? Bueno, como dijimos, radio a caballo, una primera instancia que nos interesa explorar es justamente las radios digitales, ¿no? O sea, si nos dieran espacio en una radio de aire, encantadísimos. En el caso de la radio de la Universidad de Rosario, sí, nos transmiten ahí un capítulo una vez al mes. Y después, en las redes sociales, en la red del Mapa Sonoro, divulgamos los días que van a ser emitidos. Ahora el 25 de agosto se va a emitir el segundo capítulo. En ese caso es con un programa argentino de Radio Arte que se llama El ruido es el mensaje. Lo encuentran en Spotify y en otras redes también. Y también queda fijo, pueden encontrar ahí todos los capítulos también, en el sitio de una asociación cultural portuguesa que es que colabora con nosotros y han grabado, bueno, nos diseñaron el logo de Radio Bayo, y Luis Costa hizo unas piezas también, composición con grabaciones que le entregamos. Es el sitio SoundCloud de Binaural. Se llama Binaural Radio Rural. Y después de este circuito los vamos a colocar todos en el Mapa Sonoro de Uruguay. Pero mientras tanto, siguiendo las redes del Mapa Sonoro, encuentren ahí todos los enlaces. Perfecto. Tengo mensajes de los oyentes, algunos encantados con el trabajo que hacen y otros queriéndose directamente contactar para seguramente aportar a ese mapa sonoro con eso que vos planteabas, ¿no, Ana Cecilia? Bueno, que le haces una curaduría, sí. Pero seguramente preguntan porque quieren sumar. Sí, por favor. Bueno, a través de Facebook, Mapa Sonoro de Uruguay, o puedo dejar mi celular, 091-200-639, y lafoguera @gmail, lafoguera @gmail. Esta primera etapa son 3 capítulos. Pensamos que la estructura del programa nos da para seguir trabajando, como decía Gustavo, en cualquier otra parte del país, solo que ahí ya no tenemos financiamiento y tenemos que diseñar estrategias, ¿no? Claro. Siempre que en el sitio se entienda que también ejercemos una labor social, cultural, es decir, más allá de las grabaciones, hay un trabajo social en cuanto a juntar gente de diferente edad, de diferentes, en fin, ámbitos, y bueno, y compartir cuestiones de memoria que de repente resurgen ahí de historias del pueblo y todo. Bueno, a lo mejor se entiende que más allá de una actividad puntual, alguna institución o, en fin, tiene interés en financiar. Ana Cecilia, vamos a tener un botón de donar, vamos a tener en el mirá. mapa. Bien, perfecto. Te iba a preguntar porque esos proyectos culturales. Sí, es que yo te quería preguntar por eso, por eso, justamente teniendo en cuenta tu faceta de antropóloga, ¿no? ¿Qué tan importante es el registro, en este caso, de esos sonidos, de esos testimonios, ¿no? De profesiones que capaz que se ven cada vez más, cada vez menos, que han quedado en el olvido. Y bueno, cómo es importante justamente el registro desde tu punto de vista. Sí, a mí me gusta, retomando lo que dijeron hoy, de esa capacidad de conectar con lo emocional, tanto con la vida propia como con la colectiva, y digamos, de lo cotidiano a lo festivo. Hay mapas sonoros que trabajan con lo patrimonial, hay otros mapas sonoros que tienen un corte más de bioacústica o ecología acústica. Desde mi formación o mi estilo, digamos, siempre ha sido trabajar con tradiciones y con la oralidad, pero desde luego una cosa que me interesa mucho es los materiales de nuestros registros profesionales, también darles una vuelta para que no seamos los únicos, los científicos o los técnicos que estamos tomando registros, que no seamos los únicos que nos quedamos con eso, porque pasa el tiempo y, como tú decís, algunos oficios desaparecen y otros sonidos aparecen. O sea, cambia totalmente el paisaje sonoro, el ambiente acústico de un sitio de un año a otro o de 2 años a esta parte. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más valor tienen esos documentos. Y ahora que mucha gente tenemos celulares inteligentes que nos permiten tener registros, bueno, pensemos en algo duradero, más allá de intercambiar de dónde estoy y esto, pensar, ¿no?, en nuestros familiares. Bueno, tengo la oportunidad de ir a una reunión familiar, voy a estar con mi abuela, con mi tío viejo, visito mi pueblo, voy a recordar aquella historia con tal vecino.
Yo quiero aprovechar a decir Dale. ahora, sobre todo para los que nos estén siguiendo por video, a Ana, somos amigos, la conozco hace unos cuantos años. Lo común de ver a Ana en cualquier lugar, en las fiestas, de la Patria Gaucha, por ejemplo, con cosas así, vos la ves a Ana con auriculares como los que vos tenés, Romina, esos grandes auriculares, ¿no? Puestos con eso, y siempre va ahí todo el tiempo captando sonido, pero a su vez haciéndole escuchar a las personas con las que interactúa ocasionalmente algunos otros sonidos. Yo la he visto en la Patria Gaucha y con gurises que se le arriman o en fiestas de las escuelas que se hacen esas cosas y los gurises escuchando eso que quedan fascinados de escuchar esos sonidos. Yo creo que la dimensión del sonido y para nosotros, ustedes que hacen radio, ¿no? Vaya si el sonido será importante. No sé, a mí me emociona muchísimo justamente por esa fuerza, esa potencia que tiene el sonido y al verlo así los gurises que le piden, no me olvido más, una fiesta que hubo de encuentro de escuelas rurales que se hizo ahí en la Laguna de las Lavanderas, que estaba Ana, los gurises escuchando con los auriculares de ella y se peleaban para escuchar sonidos que no sé de qué serían o no me acuerdo de qué serían, pero ellos mismos reconociéndose entonces en ese entorno que Ana en otro momento había grabado. Ese sonido, eso soy yo, ese es mi hogar, eso es mi pago chico, esa es mi zona. No sé, a mí son de esas cosas que por eso insisto en la importancia de ese trabajo y como bien mencionaba Ana también, ¿no? En la socialización de eso, en la socialización en cuanto a que todo el mundo pueda acceder, pero también que todo el mundo pueda contribuir. Y de esa construcción colectiva es el valiosísimo aporte que tenemos todos para ser como pequeño o gran país que somos, ¿no? Ana, bueno, felicitaciones y muchísimas gracias por permitirnos compartir un poquito entonces del trabajo que hacen. Y a seguir adelante. Ojalá recibas muchos insumos entonces de oyentes que se sumen a colaborar a ese mapa sonoro. Y a navegar el mapa. Muchísimas Sí, gracias. sin duda. Muchas gracias. Es la primera vez, creo, que en Montevideo sale una nota de este trabajo que estamos haciendo, Radio Bayo. Muchísimas gracias. Quiero mencionar, por favor, que Radio Bayo lo hicimos con dinero del Fondo Regional para la Cultura del MEC. Perfecto. Bueno, nos despedimos, Gustavo, nos reencontramos en unos 15 días, Ana, en cualquier momento. Si les parece, ya que hablamos de tantos sonidos, nos despedimos de vuelta, viajando con los sonidos, situándonos ahora de noche en el campo. A ver. Conexión Interior es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata, Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo, y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.